Os doy la bienvenida al octavo capítulo del curso de SketchUp 2013. En los capítulos anteriores continuamos viendo las herramientas de rotar, escalar, la de sígueme. Creo que en principio, si no me equivoco, lo hemos visto todo. No sé si me queda algo por ahí que mostrar. No obstante, si queda algo que mostrar, pues según me vaya dando cuenta lo iré comentando. Vamos a seguir viendo herramientas de SketchUp, y para ello vamos a empezar con las capas. Vamos a ver cómo funcionan las capas, porque sí, SketchUp también tiene capas, igual que AutoCAD, igual que muchos otros programas del gremio, vamos a decir. Para acceder a las capas tenemos que ir al desplegable Window, y aquí tenemos la pestaña Layers o capas. Si pinchamos en ellas, pues se nos despliega algo muy similar a lo de AutoCAD, esta especie de ventana que podemos estirar, donde por defecto nos aparece con una capa que se llama Layer 0, que si no me equivoco, nosotros podemos, haciendo doble clic, cambiarle el nombre y poner el nombre que nos dé la gana. Eso no repercute en nada en lo que es nuestro proyecto, lo único es algo identificativo para nosotros mismos, ¿no? En lugar de llamarle Layer 0, pues podemos llamarle, yo qué sé, planta 1 o planta 2 o lo que sea, ¿no? Si estamos haciendo un edificio o cualquier otra cosa. Bien, cuando nosotros dibujamos algo con la herramienta que sea, voy a emplear por ejemplo el rectángulo y dibujar esto, ello automáticamente se nos crea por defecto en la capa 0, que es la que está activa. Este circulito de aquí, con su puntito negro, indica que esta es la capa activa. En este momento pues solamente tenemos una. Si nosotros clicamos aquí en la palometa esta, donde pone visibilidad, si le damos, no nos va a permitir hacer invisible esta capa, porque es la capa activa. Ya nos lo dice aquí con un pequeño mensaje de que no se puede ocultar la capa en la que estamos trabajando. Es decir, si estamos trabajando en esa capa, pues no la podemos ocultar. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo, tampoco la podemos borrar. La capa principal no se puede borrar, como veis le doy al menos y no me deja borrar. Pero sí que puedo crear otra, que él por defecto nos las va llamando Layer 0, Layer 1, Layer 2, Layer 3 y así hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero la forma correcta de trabajar naturalmente es nombrar estas capas con nombres que nos identifiquen pues lo que hay dentro de esa capa, ¿no? Pues si estamos haciendo, yo qué sé, una planta de un chalet, pues en un lado estarán los muros, en otra capa estará, pues por ejemplo, la instalación eléctrica, en otra capa la fontanería, pues eso son los nombres que deberíamos de ir indicando aquí, fontanería, electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para que tanto para nosotros mismos como para otros operarios que puedan trabajar con nuestro archivo, sepan identificar qué es lo que hay en cada capa. Naturalmente con Layer 0, Layer 1, Layer 2, pues poca información nos ofrece, ¿no? En este caso, como para el ejemplo da lo mismo, yo no voy a renombrar las capas, las voy a dejar así. Y fijaros que me aparece una nueva capa que he creado, Layer 0, ¿no? Y yo puedo ponerla como la capa activa, Layer 1, porque si dejo Layer 0 como capa activa y dibujo algo, por ejemplo otro rectángulo más, y lo extruyo, yo oculto Layer 1 y como veis no pasa nada. ¿Por qué? Porque los dos dibujos han sido creados en la capa que está activa. En este caso sería Layer 0. Ahora voy a poner Layer 1 visible y voy a ponerla como activa, es decir, donde yo quiero dibujar. Ahora sí que puedo hacer invisible la Layer 0 porque ya no es la activa. Fijaros que pincho en Layer 0 y me desaparecen los dos objetos, porque ambos dos están en la capa Layer 0, que era la que estaba activa. Siempre hay que tener presente cuál es la capa que tenemos activa, porque es en la que se nos va a crear aquello que dibujemos. Es decir, yo por ejemplo ahora fijaros que la mancha más oscura, ya veis que cuando me pongo en una u otra capa aparece una mancha más oscura. Si yo tengo la mancha en esta capa, pero la que tengo activa es esta, como veis con el puntito negro y el color azul, lo que yo dibuje, aquí en mi canvas, lo que yo dibuje va a estar dibujado
no en la capa que está marcada de gris, sino en aquella que tenga el puntito, que quiere decir que está activa. Fijaros que si ahora hago invisible la layer 0, me desaparecen las otras dos piezas que fueron creadas en la capa layer 0, pero sin embargo esta nueva que creé se me ha creado en layer 1. Yo ahora cojo y hago visible la capa layer 0, la pongo como activa para poder ocultar esta, porque si no, no me deja al estar activa. Recordad, la capa activa nunca la deja hacer invisible. Hay que cambiar a otra capa, poner otra capa activa para poder invisibilizar esta. O sea, invisibilizar no, que eso no existe, hacerla invisible. Realmente pues es muy fácil, las capas son muy cómodas. Puede liar un poco el tema de que tenemos siempre que estar poniendo la capa activa, el botonito este, ¿no? Nos obliga siempre a, si nosotros creamos otra capa ahora, si lo dejamos así, pues podemos creer que con solo pinchar en esto ya nos va a crear lo que nosotros dibujemos en esta capa. Y no es así, solamente nos lo creará en esa capa cuando cliquemos en el circulito y lo pongamos con el puntito negro, ¿vale? Lo que dibujamos aquí ahora, voy a dibujar otra cosa, por ejemplo ese círculo, lo que dibujemos aquí ahora, en el momento que está el puntito aquí, pasa a estar dibujado en esta capa. Nuevamente, para poder ver que lo ha creado en esa capa, tengo que cambiar el puntito para otra para poder invisibilizar esta, porque si no, no me deja, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre cuando cometemos el error de que yo dibujo aquí, pues no sé, otro rectángulo? Dibujo un rectángulo y ahora me doy cuenta de que no tenía que ser en la capa 1, sino que tenía que haberlo creado en la capa 2. Bueno, no funciona como en AutoCAD, que nosotros pinchando sobre la capa ya nos lo mueve para allí. En SketchUp es un poco más complejo. Da igual en qué capa estemos activos, ahora lo que tenemos que hacer es el objeto que queremos cambiar de capa, sabemos que está en la capa 2, en la capa 1, y nosotros lo queremos llevar a la capa 2 porque nos hemos equivocado, ¿no? No hemos puesto el punto de capa activa en el sitio que tenía que ser. Bueno, lo único que tenemos que hacer es triple clic para seleccionar todo el objeto que queremos mover, botón derecho, y en donde pone entidad de la información hacemos clic y nos sale este pequeño cuadro de diálogo. Aquí es donde nosotros podemos desplegar esto y decirle que este objeto no pertenece a la capa 1, sino que pertenece a la capa 2. Automáticamente ya nos lo ha cambiado. Fijaros que si oculto la capa 2, ahora se me oculta el rectángulo. Sin embargo, la capa 1 pues solo se me oculta una pequeña pieza. Desde mi punto de vista, el tema de las capas en SketchUp es un poco... Yo creo que debería de mejorar, debería de mejorar porque es muy fácil equivocarse de capa, porque uno no está completamente pendiente siempre de poner qué capa es la que estás activo para dibujar en ella. Entonces es muy normal que estés en la capa 1, crees una capa nueva, no te acuerdas de activarla, y como no te acuerdas de activarla, todo lo que has dibujado pues pasa a la capa 2. Me parece un poco anticuado o incómodo tener que seleccionar todos los objetos, botón derecho, entidad, info, y decirle aquí, cámbiamelo a la capa tal, ¿no? Era un poco más cómodo, pues como en AutoCAD, pinchar sobre la capa o pulsar botón derecho sobre la capa y decirle muévemelo aquí, pero bueno, no tiene esas opciones, es lo que hay en tema de capas. Y sí puedo deciros que, bueno, como veis nos va poniendo unos colores por capas que nosotros podemos cambiar con este cuadro que nos aparece aquí escondido. Podemos elegir, bueno, pues cualquier tipo de color o materiales incluso que pone por ahí, de agua y de no sé qué. Podemos elegir pues un verde, por ejemplo, ¿no? Y nos cambiaría a ese verde. Esto ya lo podemos cerrar. Y como veis, estos colores diréis, bueno, ¿y para qué sirven? Aparte de para diferenciar las capas por colores, porque aquí en pantalla no estamos viendo diferencia alguna. Bueno, sí que nos sirve para diferenciar los objetos y saber a qué capa pertenece, pero tenemos que activarlo. Por defecto no viene activado. Tenemos que darle a esta especie de flechita que viene aquí y decirle que use los colores por capa. Entonces cuando le damos aquí, fijaros que todos mis objetos han cambiado al color que tiene la capa en la que están contenidos. Voy a variar un poco el color este de aquí para que veáis que
son capas distintas. Ahí está, mejor azul, porque eran un color rojizo muy similar. Y como veis, así podemos saber perfectamente pues en la capa en la que estamos trabajando, ¿no? Esto podemos volver otra vez a desactivarlo, si no me equivoco, volviendo otra vez a hacer clic en ello. O sea, es una pequeña ayuda, porque evidentemente trabajar así a lo mejor es un poco molesto, sobre todo si ponemos texturas o ponemos cualquier otra historia. Entonces digamos que es para, bueno, pues como referencia, cuando no sabemos qué cosa está en qué capa, activamos esto e inmediatamente lo sabemos por los colores. Evidentemente nosotros también podemos borrar capas, ¿no? Igual que las creamos, las podemos borrar. Voy a crear una nueva en blanco. En blanco quiere decir que no voy a dibujar nada en ella. Nuevamente vuelvo a repetir, si yo activo esta capa, o sea, si yo la tengo activada para poder dibujar en ella, no voy a dibujar nada, la vamos a dejar en blanco, y yo intento borrarla, como veis no aparece ningún cuadro de diálogo diciendo, bueno, pues algo, ¿no? Simplemente no hace nada. Esto es un fallo del programa también, pues debería de por lo menos salir un cuadro de texto diciendo no se pueden borrar las capas que estén activas. Como el SketchUp no lo dice, pues os lo digo yo. La capa que tengamos activa no se puede borrar. Ya os lo dije antes y lo vuelvo a repetir ahora. Lo que tenemos que hacer para poder borrarla es quitar digamos, que la capa esté activa. En este caso activamos otra cualquiera, por ejemplo la Layer 0. Ahora sí la selecciono, le doy al menos y como veis ha borrado, sin más. Esa capa, como no había nada, pues la borró sin decir ni mu. Siempre podemos ir a deshacer, que en este caso pues solamente me deja deshacer materiales y no la capa, curiosamente. No sé por qué, debería de dejar deshacerme el movimiento que acabo de hacer. A veces a los fundos se les va un poco la pinza y no hace lo que debería de hacer. Bueno, vamos a seguir. Ahora voy a poner la capa activa Layer 1, que como vemos está en verde, corresponde a este objeto. Esta sí que está completa, pero la que me quiero cargar o borrar es Layer 2. Quiero borrar Layer 2 que se corresponde a estos dos objetos. Bien, cuando yo le doy al menos, fijaros que esta como contiene cosas, me sale un cuadro de diálogo donde me está preguntando, bueno, pues 3 opciones, o me da a elegir entre 3 opciones. La primera, digamos que lo que hace es borrar la capa, pero el contenido que tiene la capa no lo pierdo, sino que me lo mueve a la capa que tenga activa. Es decir, en este caso me lo movería a la capa, no se puede ver porque no puedo mover esto, pero bueno, si le doy a cancelar, me lo movería a la capa Layer 1, que es la que tengo activa en este momento, ¿vale? Si tengo activa Layer 0, me lo movería a Layer 0, y si tengo activa Layer 2, en este caso no la podría borrar, pero bueno, cualquier otra capa que borrase me lo movería a Layer 2. Siempre me lo mueve a la capa que tengo activa. Voy a volver otra vez a seleccionar Layer 2, le voy a dar a borrar. Y la segunda opción, que es la que siempre pone por defecto, por lo que puedo ver, lo que hace es movérmelo a la capa por defecto. ¿Qué capa es la de defecto? La capa por defecto es siempre la primera capa, la 0. La Layer 0 es la capa por defecto, es decir, si yo aquí le doy a borrar y le digo la opción del medio, lo que haría es, en lugar de llevármelo a la capa activa, como hace la primera, me lo lleva a la capa por defecto, que siempre es la 0, la primera. Y la última de las opciones, Delete Contents, lo que hace es borrar la capa y su contenido, es decir, perdería estas piezas. En lugar de movérmelas a la otra capa, me las borraría. Es la que voy a coger, borrar, y como veis me borra la capa y me borra las piezas. A ver qué tal va el undo. Sí, ahora fijaros que me deja hacer undo de la capa. No sé si es que las capas en blanco no las deja deshacer, sin más, no sé. Es un poco raro porque si yo creo una capa Layer 3 y la borro, me voy a Edit, me deja deshacer material, pero no la capa. Es curioso, las capas en blanco o vacías no las deja deshacer. Bueno, otro posible fallo, pero bueno, vamos acumulando en la lista de errores, ¿no? Bueno, voy a borrar esta capa y voy a moverlos
a la de trabajo. Fijaros que cuando voy a la primera opción, fijaros en las piezas cómo van a cambiar a color rojo, me parece que es. No, el verde, es cierto, la que tengo activa es la verde, la Layer 1, correcto. Hundo, y ahora vamos a ver la última opción, que sería esta, la de Default, que ahora sí que pasarán a rojo porque es la capa 0. Le doy a Delete y rojo. Como veis, nos ha pasado a la capa Layer 0. Si queréis, puedo desactivar la visibilidad y veis que está en la capa 0. Bueno, pues esto es todo respecto a capas que tiene el SketchUp. Son útiles a la hora de crear planos y demás historias, pero no son lo suficientemente flexibles desde mi punto de vista, ¿no? Pero bueno, uno tiene que adaptarse a lo que el programa nos ofrece. Voy a cerrar la ventana de capas. Acordaros que las tenéis en Windows Layer, ¿vale? Bien, vamos a seguir viendo más cositas. Ya vimos en otro video tutorial anterior. Bueno, ahora tenemos un problema aquí con las capas, perdonadme, que tengo que desactivar esto para que no me las muestre de esa manera. No obstante, voy a poner activa la 0, voy a borrar esta y voy a decirle que me lo mueva a la de trabajo. Ya está, solamente quiero una capa, ¿vale? No voy a trabajar con capas, os las he explicado simplemente. Y lo correcto a la hora de trabajar pues es usar capas. Nos facilitará mucho el trabajo, porque nosotros podemos, pues, los objetos que tengamos en pantalla cuando estamos trabajando en un proyecto grande, pues vamos a tener muchos probablemente. Dividirlo en capas pues nos va a optimizar mucho el trabajo, porque aquello que nos moleste o no necesitamos en ese momento ocultamos la capa y ya está, podemos seguir trabajando con lo demás, ¿no? Además de que, bueno, ya sabéis, si hacéis un plano, por ejemplo, de una casa, pues habrá momentos en los que queréis mostrar la planta con la instalación eléctrica, por ejemplo, pero os sobran las tuberías o la fontanería, y os sobran los muebles, y os sobra, yo qué sé, 1000 cosas que puede haber, os sobran, y en ese momento no lo queréis mostrar, pues simplemente ocultáis las capas de lo que necesitéis o de lo que no necesitéis. Bien, vamos a seguir viendo más herramientas. Habíamos visto mover, extruir, rotar, sígueme, escala. Seguiremos viéndolas a lo largo de este curso, porque las vamos a utilizar mucho en las prácticas que iremos haciendo. Vamos a ver ahora el Equidix o Offset, como lo llama aquí, o Oneliner, como lo llaman en otros programas. En fin, hay muchas maneras de nombrar esta herramienta. Bien, esta herramienta lo que nos hace, si yo tengo, por ejemplo, esta figura, que como veis no está cerrada, es abierta, si yo utilizo el equidistancia, ¿cómo se llama? El offset este, no sé en español cómo pondrá, si equidistancia o qué. Fijaros que en las líneas abiertas normalmente no me suele dejar hacer la equidistancia. En líneas sueltas abiertas no me deja hacer la equidistancia. No es recomendable intentarlo hacer, porque en algunas ocasiones, no sé el motivo por el cual, sí que te deja hacerlo. Bueno, evidentemente en esta no me deja porque, bueno, acá he hecho aquí una pifia. Vamos a borrarlo. Como visteis, no es coplanar, y al no ser coplanar, no está en el mismo plano, pues evidentemente ni se va a cerrar la geometría, ni tampoco nos va a hacer un equidist, porque normalmente suele dejar hacer a veces. A ver, con un arco creo que sí que deja. Bueno, la verdad es que yo lo utilizo, sí, con un arco sí que deja. Sin embargo, con líneas, y eso que el arco pues no es equidistante, como podéis ver. Bueno, y mi línea tampoco. Bueno, hacer las cosas a ojo pues es lo que tiene, ¿no? Pero como veis, sobre líneas rectas no permite. Sin embargo, sobre arcos abiertos sí que permite. No obstante, no es la forma de hacer esto. Ya os lo he comentado en alguna otra ocasión. Cuando nosotros queremos hacer una equidistancia de algo,
Lo correcto es hacerlo respecto no de una línea abierta, sino de una cara, o sea, de un polígono. Nosotros haríamos algo así. Y cogemos la equidistancia y entonces respecto al polígono nosotros podemos hacerla tanto para adentro como para afuera, pero ojo, para adentro nos mantiene, digamos, los polígonos, ¿no? Seguimos teniendo un polígono y otro. Sin embargo, voy a deshacer. Sin embargo, si nosotros lo hacemos hacia afuera, fijaros que hacia afuera él mismo me genera la superficie, ¿no? Pero inicialmente, cuando nosotros arrastramos, fijaros que parece que no la va a crear, ¿vale? Pero en el momento que soltamos sí que me crea la superficie o el contorno, ¿vale? Que siempre es suelto, es decir, si yo borro este, fijaros que hay hueco, ¿no? Naturalmente, si nosotros queremos hacer la equidistancia de una sola línea, por ejemplo de esto, voy a borrar todo esto, así, si nosotros queremos hacer la equidistancia de esta línea, no podemos, ¿vale? Fijaros que me sale el signo de negación, no podemos hacer la equidistancia de una línea. Tendríamos que coger y de alguna manera tratar de cerrar esto como si fuera un polígono, así para ahora nosotros poder hacer la equidistancia de esto. Es decir, no me deja hacer equidistancia, fijaros que de un segmento no me deja hacer equidistancia, solo me deja hacer equidistancias de superficies, arcos o círculos. Bueno, eso es un poco, no sé, no me acaba de convencer porque ahora tendríamos que alargar esto para acá al hacer la equidistancia, con lo cual al final terminamos primero dibujándolo nosotros. Y tendríamos que borrar todo esto. Y por supuesto, bueno, pues si solamente queremos la línea habría que borrar esta y esta de aquí, ¿vale? Para tener la equidistancia de una línea recta. Lo cual me parece pues un coñazo, ¿no? Para hacer. Vamos, terminaríamos mucho primero cogiendo, por ejemplo, la herramienta de regla, haciendo una ¿cómo se llama esto? Una línea guía a la distancia que nosotros queramos y automáticamente, bueno, pues cogemos y trazamos el segmento equidistante o los segmentos equidistantes, como sea. Una vez hecho podemos borrar esto. La verdad es que la herramienta equidistante, bueno, pues está muy bien para superficies, para formas, para caras, pero se queda un poco corta a la hora de utilizar líneas o segmentos o arcos o, por ejemplo, algo a mano alzada. Pues de esto no podemos hacer, vamos, ni... Pues sí, mira, precisamente de mano alzada sí, es curioso. Y en cambio de segmentos, pues... No sé el por qué, pero no deja. No tiene nada que ver que estén en... o sea, que no sean coplanares, es decir, yo puedo haceros perfectamente aquí una línea coplanar y tampoco va a dejar hacer la equidistancia. Es un poco curioso eso, yo no sé si pasa en todos los SketchUp, ya me comentaréis vosotros, porque yo por lo menos en los que he usado, pues no me deja hacer equidistancia de unos segmentos, aunque solamente tenga uno. Sin embargo, sí de mano alzada, como podéis ver, cosa que no sabía yo, que permitía hacerlo de mano alzada, porque al no dejarme hacerlo con líneas, pues nunca se me ocurrió probar a mano alzada. Es la típica cosa que das por hecho, ¿no? Naturalmente, la equidistancia, no sé qué pasa aquí ya. Ahora, no me seleccionaba la línea. La equidistancia, cuando nosotros hacemos clic y arrastramos, podemos hacerla o bien para afuera o bien para adentro, ¿no? Pero al mismo tiempo, como con todo, podemos meterle nosotros la distancia que nosotros queramos. Esto, por ejemplo, para hacer las curvas de nivel de un terreno, de una historia así, pues es muy útil. Vamos a borrar todo esto, porque como os decía, si nosotros trazamos una línea aquí, fijaros que es perfectamente coplanar, está en el plano, y nosotros hacemos una equidistancia, nosotros podemos meterle la distancia que queramos, por ejemplo 0.13 metros.
y automáticamente se queda ahí. Un truco muy bueno que hay es cuando queremos hacer varias equidistancias a la misma distancia, es decir, a 0,14 que puse metros, no necesito cada una estar haciendo 0,14, 0,14, 0,14, no. Simplemente con seleccionar la línea y hacer doble clic sobre ella, clic, clic, ya me separa o me hace la equidistancia de 0,14, con lo cual solo con hacer clic, clic, clic me va a ir añadiendo líneas a esa distancia. Lo mismo que si doy aquí, me hace para allá. Lo que no me la va a hacer, evidentemente, es en negativo. Y a veces, pues como veis, rompe por algún sitio, por intersecciones que hay, etcétera, etcétera. Pero bueno, hacerlo hace, ¿vale? Ya veremos luego cómo, ya veremos a lo largo del curso cómo, por ejemplo, líneas como estas, convertirlas en terrenos. Para nosotros poder trabajar con nuestros terrenos, claro está. Lo mismo ocurre en superficies que tengamos, como por ejemplo esta. Voy a complicarla un poco más, añadiéndole aquí pues un círculo. Voy a borrar lo que sobra y voy a extruir esto hasta ese punto. Voy a borrar esto también. El otro lado me da igual, porque solamente voy a trabajar en este. Quiero hacer un equidist de esta cara de, pues vamos a dejarlo en 0,15, como veis, 0,15. Vale, si yo ahora simplemente me coloco aquí y hago doble clic, automáticamente obtengo equidistantes de esta misma figura a 0,15 como he puesto. Naturalmente, cuando llega a un punto en el que ya no me lo puede hacer bien, pues evidentemente me hace un churro. Eso, bueno, es obvio, ¿no? Creo que sería más conveniente que dijese que no, que saliera el símbolo de negación a hacerte esto, pero bueno, eso ya son cosas aparte. Nosotros con esto podemos trabajar, pues como hemos trabajado hasta ahora, cosas independientes. Fijaros las figuras que nosotros podemos llegar a hacer con todo esto. Podemos incluso tratar independientemente cada cosa, etcétera, etcétera. Ya veis qué sencillo es con equidistancia y con la herramienta de extruir darle forma a cualquier objeto. Bueno, sobre la equidistancia pues no hay mucho más que mostrar. La verdad es que la herramienta es bastante sencillina y la única peculiaridad que tiene es el tema de pues que no me permite segmentos a mano hacer equidistancia. Desconozco el porqué, no sé si en todas las versiones ocurre, porque a lo mejor la mía pues no está lo suficientemente actualizada o no sé, bueno, cosas de estas. Os pido disculpas por el corte, pero es que una araña se quiso añadir al curso. La he tenido que echar fuera. Vamos a seguir con más cosas. Hemos visto la equidistancia. La de medir ya la hemos visto en muchas ocasiones, que tiene muchas utilidades. Yo, por ejemplo, pues cualquier figura que yo ponga aquí, sabéis que yo con la herramienta de medir puedo hacer clic aquí y puedo hacer clic aquí y me da la medición, ¿no? La longitud que tenga, pues si no hago clic, evidentemente solo con acercarme me da la medida e incluso puedo cambiar a medir, por ejemplo, la altura, ¿no? desde este punto. Esa es una de las opciones. Acordaros que también haciendo clic por el medio y arrastrando sin soltar puedo sacar líneas guías infinitas. Voy a deshacer esa línea guía. Y también enganchándome a un punto y tirando, para cualquier lado, puedo sacar lo que son segmentos guía, que son pequeños, segmentos con una pequeña distancia que terminan en un punto, muy útiles para trabajar también y poder engancharlos a ellos. Al mismo tiempo, no es solamente eso lo único que hace, sino que yo, por ejemplo, si hago clic aquí, y hago clic aquí, él me está diciendo que mide aquí abajo en el cuadrito 6,10 metros, pero si yo quiero que en vez de 6,10 mida 4 metros, solamente tengo que teclearlo, darle a intro, él me dice que va a escalar el modelo, yo le digo que sí y automáticamente me rescala el objeto proporcionalmente para que de aquí a aquí haya los 4 metros que yo le he metido. Como veis ahora ya me da 4 metros y no los 6 y pico que había antes.
Esto ya lo habíamos visto repartido en distintos tutoriales, ahora lo he resumido un poco, pero son las funciones que tiene la herramienta regla. Muy útil, esta herramienta es muy útil, casi me atrevería a decir que es una de las mejores que hay. Ya darían otros programas por tener una herramienta como esta, pero bueno, en fin, vamos a seguir. La herramienta Cota. La herramienta Cota, no sé si la expliqué ya, la hemos visto en algún lado, lo que pasa es que no me paré mucho en ella. La herramienta Cota nos sirve, bueno, para acotar en pantalla. Yo hago clic en un punto, hago clic en otro y como veis puedo acotar en las distintas direcciones que tenemos. Naturalmente en el eje X no puedo ir porque estoy acotando una longitud, no una altura. Si yo hago clic, ahí se queda, puedo seguir acotando, por ejemplo, este punto a este otro, entonces ahora sí que me puedo venir en el eje X y por supuesto también me puedo venir en el eje Y, pero no puedo ir en el eje Z porque estoy acotando una altura, ¿vale? Ya te fuerza él, así que no hay problema. Una de las peculiaridades de estas cotas es que según nosotros nos vamos rotando, fijaros que la cota siempre mira hacia donde yo estoy, ¿vale? Eso siempre lo hace, siempre mira hacia donde yo estoy. Con esta cota nosotros también podemos acotar, por ejemplo, ¿dónde está cota? Aquí. Podemos acotar también diámetros. Simplemente haciendo clic en un círculo, pues acotamos un diámetro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pues un arco aquí, tal que así, también podemos acotar... no, pues no podemos... Ay, perdón, que estoy con la herramienta de medir, ya decía yo. Aquí. También podemos acotar el radio, ¿vale? Sin problema. El único inconveniente es que el radio, para mi gusto, debería de localizar el centro y no te marca nunca el centro, siempre te pone un radio de estos de centro desconocido, ¿vale? O centro fuera del dibujo, o como lo queráis llamar. Haciendo clic queda acotado el radio, pero ojo que no os marca el centro, ¿vale? Fijaros que la cota esa nunca marca el centro. Como veis, según yo voy orbitando, la cota siempre está por ahí, salvo que me la tape la figura, como por ejemplo aquí. Nosotros, el tipo de cota este, podemos modificarlo. Bueno, perdón, vamos a seleccionar la flecha de selección, seleccionamos la cota, botón derecho, y aquí tenemos tanto para editar el texto de cota, que podríamos cambiarlo. Ojo que esto, yo por ejemplo, si pongo aquí 5m, 5 metros, cambia el texto de cota, pero no quiere decir que sea paramétrica o adaptativa, es decir, no me va a cambiar el tamaño de la figura, simplemente cambia el texto que hay aquí. O sea, esto no es Inventor, en una palabra. Si vuelvo a pulsar botón derecho en Text Position, pues también puedo cambiar un poco lo que es la orientación del texto, es decir, que esté al principio de la línea de cota, que esté centrado como lo teníamos o que esté al final de la línea de cota. Bueno, estos son pequeñas configuraciones, nada más. No estoy seguro ahora mismo, tengo que mirarlo, no estoy seguro si se puede cambiar el tamaño del texto. Ya lo miraré y ya os lo diré. En principio creo que sí, que se podrá cambiar, no creo que haya mayor problema, no obstante aquí no nos da opción. Sí, aquí, sabía yo que se podía cambiar. Perdón, os lo explico. Pulsando botón derecho, si vamos a información de la entidad, aparte de que podemos cambiar, como os dije antes, la capa en la que está y el color, también podemos cambiar el tipo de fuente. Nos abre este cuadro y aquí podemos seleccionar el tipo de letra. Por ejemplo, vamos a coger una, yo qué sé, un Arial Black y vamos a darle un tamaño, porque no vemos bien, de 48, ¿vale? Podemos ponerlo en altura o podemos ponerlo en puntos, ¿vale? Esto naturalmente pues tenemos que hacerlo por cada cota, porque creo que si seleccionamos varias, bueno, es que esto como no lo suelo hacer, si seleccionamos varias y vamos a entidad de información, evidentemente no nos deja cambiar el tamaño, o sea, no podemos hacer todas a la vez, tiene que ser una por una, ¿vale? Ya veis que aquí en información de la entidad, pues ya no nos aparece el botón que si seleccionamos una nada más,
sí que aparece, el de fuente. Bueno, pues este tipo de cota os estaréis preguntando todos, bueno, ¿y para qué sirve eso si realmente, bueno, pues este tipo de cota es más bien más artística que técnica, porque realmente se pasa la normativa un poco por ahí y al mismo tiempo pues viene muy limitado en, bueno, en temas de normativa y todo eso, viene súper limitadísimo y además pues evidentemente si tú quieres sacar una vista así, que el texto de cota te salga orientado así, pues no es lo mejor que puede haber. No obstante, hay una opción, a ver, aquí está, si desplegamos aquí, o sea, vuelvo otra vez a explicaros que yo siempre doy por defecto todo, nos vamos nuevamente a la información de la entidad y desplegamos este cuadrito que hay aquí, fijaros, este cuadrito blanco y negro, pinchamos aquí, nos da más opciones, que bueno, son las mismas opciones que tenemos pulsando botón derecho, porque si os fijáis aquí tenemos lo de la posición de texto y tal, y la opción de editar texto, que la opción esta de editar texto no funciona. Es decir, nos lo permite cambiar desde aquí, pero sin embargo si lo cambiamos aquí hace caso, no hace ningún caso. Como veis no me deja ni siquiera escribir. Debería de dejar escribir, pero el programa pues esta versión no está en su mejor momento, parece ser. Ya veis que sí, me deja centrarla, posicionarla, etcétera, etcétera. También me deja alinearla en lugar con la pantalla, que es que vaya rotando según yo voy moviéndome, me deja alinearla a lo que es la dimensión de, o sea, la cota. Entonces yo ahora si voy girando, como veis la cota solamente se orienta hacia mí, pero no rota de esa manera tan, bueno, tan extraña, ¿no? Sí que nosotros podemos poner aquí que esté centrado o que esté por encima, que sería lo más apropiado. Ay, perdón, que le di al botón que no debería darle. Lo único eso es que según vais rotando, fijaros que se posiciona siempre de manera que nosotros lo podamos leer. Hombre, cómodo es, pero bueno, son las opciones que hay. Ya veis que, bueno, pues no es lo mismo que esto, que nos acompaña constantemente. Es decir, son las opciones que tenemos, no hay mucho más. Sí que podemos, por supuesto, ocultarla. Si la ocultamos, podemos deshacer si nos lo permite. Voy a volver otra vez a ocultarla. O podemos ir a donde pone pie. Y aquí, a ver dónde era. No me acuerdo ahora mismo. No, era en Edit, donde pone un hide y decimos Alt. Y automáticamente pues nos vuelve a aparecer lo que tengamos oculto. En este caso era la cota, pero podemos tener oculto cualquier otra cosa. Bueno, esto es lo que hay de cotas. Yo nunca suelo acotar nada con este sistema. Si quiero acotar algo suelo hacerlo desde el otro programa que os dije, que también es de SketchUp, ¿dónde está? Aquí. El layout. Suelo hacerlo desde ahí. Porque, bueno, este tipo de cotas, pues, en fin, solamente son aquí como referencia. La verdad que utilidad, desde mi punto de vista, tiene poca. Pero, bueno, cada uno, pues, las sabrá utilizar si así lo desea. Bien, vamos a ver más cosas del programa. Vamos a dejar para el próximo día lo que es la herramienta esta de textos y la de los ejes y la del transportador de ángulos, y vamos a ver una cosa que seguramente ya os habéis encontrado en más de una ocasión si estáis trabajando con ello. Vamos a ver una cosa, o un par de ellas, mejor dicho. Si yo tengo algo así, tengo esta pieza delante y yo necesito trabajar en la de atrás, pero esta pieza, pues para poder yo dibujar aquí me molesta bastante, ¿no? Tengo varias maneras de poder solucionar esto. Una de ellas es clicar 3 veces sobre la pieza para poder pulsar el botón derecho y decirle ocúltate. En el momento que se oculta yo puedo trabajar sobre esta, hacer lo que yo quiera aquí, yo qué sé, por ejemplo, pues dibujo esto
y ahora meto esta extrusión para acá. Era justo lo que quería hacer y aquella pieza me estaba molestando. Una vez que tengo esta pieza ya construida, necesito ver la otra, me voy aquí a Edit y le digo en donde pone desocultar, que me desoculte o lo último o todo lo que tenga oculto, porque puedo tener más de una cosa oculta. Lo último sería lo último que oculte y todo sería desocultar todo aquello que tenga oculto. Le doy a Alt y como veis vuelve a aparecer la pieza, no la había perdido. Otra de las opciones sería tenerlo por capas, como vimos antes, y luego tenemos estos pequeños iconos que tengo aquí, que estos en Mac se sacan pulsando botón derecho sobre la barra esta gris y yendo a configurar barra. En Windows pues no sé muy bien cómo será, pero será algo parecido, aunque me parece que en Windows donde pone View Toolbars tenemos aquí para poder sacar estas barras, creo recordar. Como veis pues están aquí, lo único que tenemos que hacer es pues coger estas barras y llevarlas para ahí, como yo tenía puesto, ya las moví, vaya por Dios, ahí, bueno. Arrastrarlas, una vez que arrastramos las dos, he arrastrado esta y he arrastrado esta, una vez que arrastramos las dos le damos a Done aquí y ya tenemos esta barrita aquí. ¿Qué hacen esta barra? Bueno, esta de aquí es muy sencilla porque esta de aquí juega con la vista. Acordaros que yo hasta ahora, para poner una vista frontal, me iba aquí a cámara, en estándar, y solía poner aquí, pues por ejemplo, el frontal, y andaba jugando siempre con paralela proyección, perspectiva, etcétera, etcétera. Bueno, eso podemos hacerlo todo desde pues esta paleta que es mucho más rápida. Por ejemplo, si yo quiero una vista frontal, con darle aquí, automáticamente ya me la pone frontal. Si quiero una vista desde arriba, con darle aquí ya la tengo, pues eso, vista desde arriba. Lo único que no tengo es un botón para poder cambiar entre proyección paralela y perspectiva, es decir, proyección paralela para no tener fuga y perspectiva tiene fuga. La casita pues me manda una vista isométrica perfecta y bueno, y estas serían las correspondientes vistas, como veis, vamos rotando. Es mucho más cómodo que ir aquí a cámara, estándar VIE y tal, porque normalmente yo siempre tiro a VIE, que es donde normalmente suele estar, en vista, y bueno, aquí no está en cámara. Bueno, pues es un poco más rollo andar por los menús, mucho más rápido esto. En Windows tienes la ventaja de que estas paletas puedes ponerlas flotantes donde tú quieras, en Mac no. Bueno, la otra paleta que tenemos pues es la que bueno, podemos utilizar mucho, que si os fijáis son una especie de cubos. La pena es que aquí se ven a un tamaño muy diminuto, pero bueno, podemos hacer clic en el primero, que fijaros que nos hace una especie como de rayos X, que precisamente, si no me equivoco, así se llama la herramienta. A ver si exactamente, X-Ray la llama, rayos X, que la tenemos aquí, a ver, ¿dónde está? Sí, aquí, en vista, donde pone estilo de caras, tenemos X-Ray, y todos esos iconos que tenemos ahí, los tenemos aquí, son todos estos que tenemos aquí de estilos y tal, pero metidos en esta barrita que es mucho más cómoda. Como decía, en Windows, estas barras son flotantes y las podemos poner donde nosotros queramos dentro de la pantalla. En Mac pues nos obliga a tenerlo ahí arriba y no podemos sacarlas para ningún lado. Como veis, intento sacarla pero no me deja. Sigamos que son fijas. Bien, aquí con los rayos X pues siempre nos permite ver un poco lo que tenemos detrás, ¿no? No obstante, bueno, lo que tenemos delante siempre nos va a dificultar el poder trabajar en lo que tenemos detrás, salvo que, como os digo, clic y ocultar. Cuidado con borrar, porque borrar borra, ocultar solo oculta, ¿vale? Pero bueno, rayos X nos permite eso, ver lo que tenemos por detrás. Y bueno, pues siempre nos consigue a lo mejor un efecto curioso a la hora de representar las historias que tenemos en pantalla. La siguiente que tenemos, lo que nos hace es solidificar el objeto como lo teníamos, pero nos muestra las líneas de atrás, lo cual queda pues bastante chulo también. Esto ya son sistemas de formas o métodos de representación, ¿vale? Que luego nosotros podemos guardar en escenas, que ya las veremos más adelante, y utilizar para nuestros planos, nuestros proyectos o nuestras presentaciones. Naturalmente, de verlo así a verlo así, pues cambia un poco, ¿no? Y queda más ilustrativo, más bonito, depende también de la forma, de la figura o del proyecto, ¿no?
También tenemos, bueno, pues la alámbrica, que supongo que es la menos utilizada, pero no obstante estas vistas son muy útiles a la hora de ponernos a trabajar, ya lo veremos más adelante, porque cuando nosotros, por ejemplo, metemos un corte por aquí para hacer alguna determinada cosa, él nos genera una cara interna. Esa cara interna, en este método, pues no la podemos ver. Es decir, así no la podemos ver. Sin embargo, utilizando tanto rayos X como la de líneas ocultas, como la de grid o rejilla o como queráis llamarla, no sé cómo la llama aquí, wireframe, correcto, pues sí que podemos ver esas caras que luego cuando exportemos a otros programas pues nos van a hacer la vida imposible y podemos aprovechar a borrarlas aquí y tratarlas. La siguiente que tenemos, pues bueno, como veis, es de línea oculta y la línea, o sea, digamos, es sólido sin color y al mismo tiempo nos muestra la línea oculta porque tenemos este activado, pero podemos desactivarlo y como veis es sólido sin color, digamos que sería como dibujado a mano. También tenemos este, que ya es el que estamos acostumbrados a ver, y los otros dos, ya este sería con texturas, cuando tengamos texturas. Como no tenemos texturas, pues no varía nada entre este y este. Y este otro de aquí, pues sería en monocromo, que nos pondría las texturas y las imágenes que tenemos en blanco y negro, ¿vale? Son distintos tipos o formas de visualizar nuestros proyectos. Como podéis ver, podemos andar jugando un poco, mezclándolas a nuestro gusto. Y bueno, nos facilitan un poco pues la forma de visualizar cosas. Hay veces que hay vértices que se nos van y nos ponemos en un modo así y vemos este vértice de aquí o aquel de allí no está en su sitio, ¿vale? Son sobre todo el de rayos X, es el que más se suele utilizar, o el de líneas ocultas también se suele utilizar porque te desvela cosas que de otra manera pues no puedes ver, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este video tutorial. En el próximo video tutorial lo haré más extenso y vamos a terminar la pinza. Ahora estoy sacando los tutoriales un poco más lento, os pido disculpas porque es que estoy con un proyecto pues que me está llevando bastante tiempo de trabajo y ando un poco apuradillo, ¿vale? Pero no os preocupéis que los tutoriales los seguiré sacando y bueno, nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta la vista.